Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. A unos días de que se celebre y entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, nos platica sobre la relevancia de llevar a cabo un periodo extraordinario de forma presencial. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció a través de redes sociales el panorama respecto del próximo periodo extraordinario. Frente al semáforo rojo que está en la Ciudad de México y que ha anunciado la jefa de gobierno, vamos a posponer la reunión para que la celebremos el domingo 28. Además, anunció que el Congreso de la Unión coincidió en sus agendas para desahogar los temas a los que se convocará en este periodo. También les informo que el periodo extraordinario será el 29 y 30, para poderlo empatar con la Cámara de Diputados, que también ha decidido celebrar el periodo extraordinario el 29 y 30 y tener una fecha única, donde intentaremos consensar los dictámenes que modifican las leyes relativas al TEMEC y que queremos armonizarlas y actualizarlas antes de su puesta en vigencia, que será el 1 de julio. En este periodo extraordinario próximo, el Congreso debatirá los dictámenes que modifican las leyes relativas al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Una de las finalidades es el diseño de instrumentos jurídicos que apoyen a México en la recuperación económica. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La entrada en vigor del TEMEC sin duda nos causa muchos beneficios a los mexicanos, pero se deben homologar las leyes para su entrada en vigor. El 1 de julio será una fecha histórica para Norteamérica, porque entra en vigor el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Habrá cambios en el nuevo acuerdo. En materia laboral se integran grupos de trabajo que van a monitorear el incumplimiento de las leyes, los llamados mecanismos de acción rápida. Inicialmente se vigilará la libertad sindical. Si hubiese violaciones de los otros derechos sindicales que están en el capítulo 31, como pudieran ser condiciones laborales o trabajo infantil o trabajo forzoso, estas violaciones, estos derechos pasarían a ser parte también del mecanismo de acción rápida. La mayor parte de los cambios ocurrirán en la industria automotriz. Habrá una regla de contenido regional, es decir, los vehículos ensamblados tendrán un porcentaje mínimo de piezas de la región de Norteamérica y el aumento será progresivo. Así, en julio, el 66% de las piezas deberán provenir de México, Estados Unidos o Canadá. A partir del 2021, el 69%. Para el 2022, el 72%. Y para el 2023, el 75% de las piezas deberán provenir de México, Estados Unidos o Canadá. Ahí se tiene una oportunidad del 12.5% de incremento del sector de autopartes mexicano. Es decir, tenemos que dejar de comprar en el extranjero para poder comprarlo aquí en la región. En tercer lugar, habrá otro ajuste en materia salarial, pero ojo, se aplicará únicamente en las áreas donde se fabrican los automóviles. Se busca equiparar los sueldos con la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá. Esto ocurrirá principalmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y San Luis Potosí. Este porcentaje del 40% para ligeros deberá de haber sido aportado en una zona que tenga un salario de $14 la hora. Y finalmente se aumentará también el porcentaje de las compras de acero y aluminio para las armadoras en Norteamérica. Deberán de ser de materiales originarios de la región de América del Norte, al menos en un 70%. Hoy prácticamente todas las industrias están listas para arrancar el nuevo TEMEC. César Méndez, Azteca Noticias.
Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto con Alicia Salgado. Hola Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte de nuevo. Y a todos los amigos de la audiencia. La verdad es que tenemos como un periodo legislativo a punto de cocinarse, pero sin saber exactamente si irá un contenido el otro. Y mientras tanto se presentó una controversia constitucional bastante interesante. La Comisión Federal de Competencia Económica decidió interponer esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia, dado que es un órgano autónomo y consideró su pleno que el acuerdo emitido por el Centro de Energía y también la política definida por la Secretaría de Energía después en mayo y las decisiones tomadas por la Comisión Reguladora de Energía en materia de electricidad al mayoreo, así podremos definirlo, y que incrementa los costos enormemente para todos los autoabastecedores y también los que tienen contratos legados y las energías limpias para poder utilizar la carretera eléctrica nacional en condiciones competitivas. Bueno, la COFECE decidió interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Y esto resulta muy interesante porque fíjate que el legislativo sentó un precedente importante en materia de definiciones constitucionales. De hecho, sobre este punto y los contratos legados, etcétera, cuando era senador Manuel Bartlett, hoy el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y también estaba en el legislativo la actual secretaria de Energía, Rocío Nare, como parte del PT, que es la parte fundacional de Morena en el legislativo durante el periodo pasado, justamente presentaron una controversia constitucional cuando perdieron por mayoría estos temas en el legislativo, en la Cámara de Senadores y también en diputados. Y un año después la Corte definió que no tenían razón en esta controversia constitucional porque se estaban sentando bases de competencia para la entrada del sector privado al sector energético en generación y que ellos tenían, la Constitución había definido con toda claridad que la transmisión y distribución quedaba en manos de la Comisión Federal de Electricidad, pero si no había condiciones adecuadas de participación o entrega del sector privado, entonces se anularía el objetivo de todos los participantes y en aquel momento para facilitar la incorporación de nuevos generadores de energía y además alcanzar los objetivos trazados por la Ley de Transición Energética. Esto es particularmente importante en estos momentos porque al presentar la controversia constitucional a COFECE, lo que hace es ahorrar tiempos. Tenemos poco más de 29 amparos que se han interpuesto ante los jueces de competencia y hoy con esto terminamos. Si se han determinado las suspensiones definitivas, falta todavía el proceso por cada amparo. Podría llevar 2 o 3 años, nadie lo sabe, depende de los incidentes que se presenten y al final de cuentas el amparo beneficiaría solo a quien lo presentó. Sin embargo, si esta controversia constitucional es analizada de fondo, como debería ser en la Suprema Corte de Justicia, simple y sencillamente la definición del Poder Judicial en el más alto nivel permearía a todo el sector y le volvería a restituir seguridad jurídica que hoy está alterada. Ese sería el tema más importante de esta controversia. Importantísima, Alicia, esta controversia, ya que, bueno, esta semana vimos el retiro de una importante inversión de una transnacional en materia de energías. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños y la entrevista que nos preparó. La crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 necesita de acciones contundentes para aliviar las finanzas públicas de la capital del país, así como la economía de millones de mexicanos. Sobre las medidas que ofrece el Congreso de la Ciudad de México, hablaremos con el vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez. Para el gobierno de la Ciudad de México, la austeridad no solamente es una regla, es un principio, es una bandera inclusive de quien encabeza la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, una acción que tiene que ver con diferenciarse de otras administraciones o de otros gobiernos basados en todo momento en la
posibilidad de transparentar el gasto, el uso de los recursos públicos, el destino final, y hoy en día pues no es la excepción. Acabamos de tener la oportunidad en el Congreso Capitalino de generar un proceso de reformas a la ley de austeridad, de transparencia en remuneraciones, prestaciones y el ejercicio pues, de recursos de la Ciudad de México, con el objetivo y la finalidad de que la titular de la administración capitalina pueda hacerle frente a la pandemia que hoy vivimos en materia sanitaria y que permita hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios para poder atender las emergencias que se derivan de esta crisis sanitaria. Es importante decir que la prioridad es garantizar la vida de las personas que habitamos la Ciudad de México, es garantizar la prestación de los servicios de carácter sanitario, y hoy en día tenemos un presupuesto público que cuando lo aprobamos los legisladores en diciembre de 2019, no teníamos la previsión o la proyección del impacto real de esta pandemia que hoy estamos viviendo. Y hoy tenemos efectos de distinta naturaleza. Uno de ellos, hay una menor captación de los ingresos en la ciudad. Esta es una ciudad que históricamente cubre sus contribuciones, su predial, su agua, en fin, todo lo necesario para mantenerse en orden. Y el recurso que se genera de los ingresos es cercano al 47% del presupuesto de la ciudad. Entonces, hoy en día estamos teniendo una afectación directa por una baja en la disminución de esos ingresos. Y eso implica que facultamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, en principio, solicite de manera formal a los órganos de carácter autónomo, es decir, a la Comisión de Derechos Humanos, al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, al Instituto de Transparencia, al Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que son los órganos autónomos, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que ajusten de manera directa o voluntaria su presupuesto acorde al impacto que hoy tenemos. Si no se realiza, entonces la jefa de gobierno de la Ciudad de México tendrá que realizar una iniciativa de ley en materia de presupuesto y remitirla al Congreso Capitalino para que nosotros la analicemos a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y podamos determinar los legisladores si es factible o no realizar un ajuste de carácter presupuestal. La pandemia rápidamente se convirtió en un factor que destrozó una buena parte de la economía del mundo, y en especial la de México. La rápida recuperación depende de una estrategia gubernamental enfocada a no escatimar recursos en la recuperación económica y en especial de la economía popular. Son momentos difíciles, pero podemos superarlos. Superamos terremotos, sismos y ahora superaremos el coronavirus. Y está aquí con nosotros en el estudio nuestro especialista en temas legislativos, Claudibet García. Buenas noches, Claudibet. Buenas noches, Adriana, un gusto. Durante los últimos 43 años, la sociedad mexicana ha sido testigo del progresivo encarecimiento del sistema de partidos políticos. Ante el complejo panorama económico que se vive actualmente a nivel mundial y al que México no es ajeno, ¿habremos por fin llegado al tan esperado momento de la disminución de prerrogativas a los partidos políticos? La respuesta es que la austeridad al sistema de partidos no llegará, por lo menos en este año. Por ahora, ya se terminaron los plazos para hacer reformas electorales en México, porque el proceso electoral del 2021 inicia en septiembre de este año y la Constitución dice que no se podrán hacer reformas a las leyes electorales 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse. Durante las últimas 2 décadas, el financiamiento público federal otorgado a los partidos políticos incrementó a más del doble. Pasó de 2.100 millones de pesos en 1997 a más de 5.200 millones de pesos en 2020. Este tema, confinado a la congeladora legislativa, debe analizarse con pesos y contrapesos y entender la historia y razones por las cuales nuestro sistema de partidos tiene determinadas fuentes de financiamiento. Lo anterior, con la finalidad de que un esquema de austeridad exacerbada no vulnere o incluso ponga en riesgo
los derechos político-electorales que como país hemos logrado. La disminución de las prerrogativas a los partidos políticos es un tema que se ha plantado en diversas legislaturas y que, sin embargo, sigue siendo una utopía. Tan solo entre septiembre del 2018 y diciembre del 2019 se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Dichas iniciativas emanaron de Morena, PT, PES, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD. Fórmulas diferentes y amplias variaciones en cuanto a los montos, pero la finalidad es la misma. La conclusión, sin embargo, es que esta reforma, esta disminución a las prerrogativas que reciben los partidos políticos, sigue siendo, Adriana, una deuda del Poder Legislativo con la sociedad mexicana. Claudia, qué lástima. La austeridad debe empezarse por los partidos políticos. Exhortamos a que se haga una reducción a estas prerrogativas que son excesivas. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso vamos a estar con la entrevista con Mauricio Alberto Ruiz Olaez, diputado de Morena. Ya estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña vía Zoom aquí al estudio de Desde las Cámaras el diputado Mauricio Ruiz Olaez, quien es diputado de Morena y además preside la Asamblea o Congregación de Diputados Locales. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte y me da más gusto saludar a todo tu hermoso auditorio. Diputado, presides una congregación importante donde se reúnen y toman decisiones y se apoyan varios diputados locales. ¿Son exclusivamente de Morena o de otros partidos también? Se formó este año, en el mes de marzo, se fundó esta Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Alberga a todos los diputados locales, que son más de 415 diputados locales, alberga a todos los diputados federales y a los senadores de Morena, pero también se juntan todos estos partidos aliados que coinciden con esta Cuarta Transformación, como el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y el Partido Encuentro Social. Esta asociación en general somos más de 700 legisladores en los 3 niveles y la intención es generar una agenda en común para poder apoyar hoy al presidente de la República y sobre todo a beneficio de todo nuestro país. Diputado, ¿y cada cuánto se reúnen? Estamos haciendo reuniones virtuales, hemos tenido pláticas con algunos expresidentes de otros países para analizar lo que se está haciendo en México con la situación del COVID. Generalmente nos estamos reuniendo paulatinamente, hicimos algunos eventos en la Ciudad de México, pero lo estamos haciendo ahorita digital, apoyando todos los congresos locales para generar una agenda en común, generar iniciativas que beneficie a los estados. Por ejemplo, ahorita tenemos un tema que evitemos que los estados se endeuden con esta situación o con este pretexto de la contingencia, y estamos apoyando a todos los legisladores, sobre todo locales, ir de la mano con una, y repito, con una agenda en común, porque precisamente esta situación hoy nos está afectando a todo el país y que en algunos estados están tomando medidas diferentes al gobierno federal, y esa es también la idea de poder hacer un frente en común con esta situación que nos afecta a todo el país. Esta pandemia ha afectado de forma distinta a cada uno de los estados. No es lo mismo cómo estamos padeciendo la pandemia en la Ciudad de México a cómo la están padeciendo en Zacatecas, en Nuevo León o incluso Chiapas o Oaxaca. ¿Qué decisiones se han tomado a raíz de esta crisis de salud y la crisis económica que ya estamos viviendo y que además, bueno, se va a empeorar en los próximos meses? Sí, efectivamente lo acabas de decir muy bien. Esta crisis no solamente es un tema de salud, también es un tema económico. Estamos trabajando la forma de reactivar la economía en los estados. Cada estado tiene una economía totalmente diferente. Estamos impulsando, por ejemplo, la redirección de los presupuestos. En diciembre del año pasado, todos los congresos locales
autorizaron la ley de ingresos. Hoy, pues con la situación de la contingencia cambia todo el escenario y la idea es que los recursos se distribuyan ahora diferentes, sobre todo en el área del sector de salud y también apoyo a todos los comerciantes, al comercio formal, a informal. Hay muchas necesidades, cada estado es totalmente diferente y ese es el trabajo hoy de la agenda que estamos haciendo de la asociación, ir de la mano con los diputados locales, sobre todo los congresos donde Morena o los otros partidos no es primera fuerza, cuando son oposición es un poco más complicado avanzar porque ya hay una línea directamente del gobierno en turno. Pero creo que esta situación se ha entendido que todos los niveles de gobierno están haciendo un gran esfuerzo para pasar a este tema que nos está afectando a todos. Y bueno, estamos poniendo un granito de arena desde esta asociación para que podamos tener una mejor calidad en este problema que al parecer pues no tiene una fecha límite. Diputado, hace unos minutos mencionaste que están tratando de evitar el endeudamiento de muchos de los estados. Es muy difícil que no se endeuden, sobre todo, bueno, hay municipios que se quedaron sin recursos. ¿De qué forma están evitando que se endeuden? ¿Cómo los están apoyando? Redireccionando el presupuesto. Hay estados que tampoco pueden, ya no tienen forma de mover para ningún lado ni redireccionar su presupuesto. ¿De qué forma, qué decisiones están tomando en cuanto al no endeudamiento de los estados y municipios? Pues mira, va en dos sentidos. Principalmente el gobierno federal no los va a dejar solo a los estados, ya lo ha mencionado el presidente de la República. Va a haber mayor apoyo económico con el tema que ha hecho el gobierno federal, que ha hecho un gobierno muy responsable, sobre todo en el tema de recaudación de impuestos. Ha habido mayor ingresos en nuestro país y se va a distribuir muy bien, pero sobre todo se va a distribuir al directo, ya no sin intermediario, lo que ha mencionado el presidente, pero también se hace un llamado respetuoso para que los gobiernos cambien un poquito este modelo político donde siempre se beneficia a la clase política que lleva una vida totalmente diferente al pueblo de sus estados y que empujamos que el tema de austeridad realmente se refleje en los estados. Seguimos teniendo gobiernos donde pues ocupan los recursos públicos para llevar una vida muchas veces de lujo. Entonces, de ahí estamos empujando estos dos ejes principales y hacer un llamado, insisto, respetuoso para que los estados entiendan que los recursos hoy que tienen que ser muy bien direccionados, insisto, y que el gobierno federal no los va a dejar solos. Diputado, en varios estados, en los congresos locales, se han vivido a lo largo de varios sexenios corrupción. Ustedes están hablando de ahorros por austeridad, pero los ahorros en corrupción son mayores. ¿Tienen algunos candados o están estableciendo sanciones para acabar con esta impunidad que se ha visto en los congresos locales, en donde diputados locales de estados pobres, sobre todo del sur de la República, se enriquecen a costa del erario y de su quehacer político? Exactamente, fíjate que lo mencionas muy acertadamente. En los estados jamás se les ha hecho una auditoría. Durante muchos años, más de 100 años, jamás se han auditado los estados, los congresos estatales. Y curiosamente los estados donde más pobreza hay, como en el caso de Oaxaca, de Guerrero, son los congresos donde mayores recursos tienen para los diputados, en tanto sueldos, prerrogativas. Este tema lo hemos platicado con el doctor Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para hacer una estrategia y sobre todo el tema de transparencia. Los congresos locales son los que más opacidad tienen en el tema financiero de los recursos públicos. Entonces estamos trabajando, por supuesto, también con esta situación y que creo que el tema de la corrupción es el cáncer principal que afecta a la vida política en nuestro país. Un cáncer que hemos vivido en varios de los congresos locales, en donde también hacen leyes a modo. Acabamos de ver un caso en Veracruz, en donde el gobernador eliminó con su mayoría en el Congreso la revocación de mandato. ¿Qué van a hacer ante esta situación? Yo creo que tenemos que trabajar de la mano con los estados, con los gobiernos, con el gobierno federal. Tenemos que entender que esta famosa cuarta transformación no solamente es el tema que queda en el dicho. Hoy todo el pueblo, todo el país requiere realmente funcionarios que estén a la demanda social. Seguimos ocupando la política para amasar fortunas, seguimos ocupando la política para ser incongruentes y creo que es lo que la gente está cansada. Tenemos que erradicar esa forma de hacer política y por supuesto yo creo que tenemos que ir más allá para que estos estados, por ejemplo, hay congresos que metieron la iniciativa para la disminución del presupuesto a los partidos políticos. México es el que más dinero gasta en todo el mundo
a los partidos políticos es demasiado dinero y que la democracia ya vimos que no se genera con mayores recursos económicos. Desgraciadamente en los estados, incluyendo Querétaro, votaron en contra para que se disminuya este presupuesto y que, insisto, creo que hoy los recursos del pueblo deben ser para el pueblo y que tenemos que apoyar porque viene una situación muy grave, no más en salud, sino en economía, y que al parecer, pues creo que esto va a ir de la mano con temas de seguridad, con temas sociales, y que estamos a punto de poder apoyar y abonar a esta contingencia del coronavirus, porque no se ve que por lo menos para este año siga la situación complicada. Exactamente, diputado. Urge transparentar y reducir las prerrogativas a los partidos políticos, ya que no hay ningún tipo de auditorías ni transparencia en cuanto a la asignación y el gasto de estos recursos. Para finalizar, diputado, ante esta situación, ante esta pandemia, se han utilizado en varios congresos el uso de tecnologías. Ustedes están impulsando este uso de tecnologías en donde vemos que varios estados, varios municipios no tienen ni las más mínimas bases de esta tecnología. Sí, efectivamente, en Querétaro autorizamos el mes pasado las leyes orgánicas en los congresos, está prohibido el voto digital. Hoy ya se cambió esta ley, ya se permite por una plataforma digital poder hacer las sesiones de pleno. Estamos impulsando para que en los 32 estados sea así, desgraciadamente no es en todos lados, solamente en 2 estados se está permitiendo, pero en su mayoría no se permite. Entonces estamos trabajando la ley orgánica para que pueda ser factible el voto digital, que otros estados y otros congresos están tomando medidas sanitarias, una distancia entre diputado y otro, pero creo que sí sería importante que en los congresos ya en todo se permita el pleno y el voto digital, que eso es lo que estamos trabajando desde la Asamblea de la Cuarta Transformación. Diputado, pues una gran responsabilidad que tienes. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a tus labores y gestiones. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Diputado Mauricio Ruiz Olaez, de Morena. Y ustedes no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.